He tratado de ajustar, alguna vez quizás no lo he llegado a lograr, pero ajustarme para terminar 7:30, más tardar los días miércoles, entendiendo obviamente que pues a mitad de la semana son días también laborables, ¿verdad?, para muchos de ustedes. Y gracias a Dios por los que vienen, por la respuesta que hay precisamente de poder aprender de la palabra de Dios. Recuerden que los miércoles estamos viendo precisamente crónicas en la vida de Pablo, así que les invito a que así sin tomar más tiempo vayamos a Hechos capítulo número 19. El versículo número 23 en adelante, ya habíamos visto algunas cuestiones con respecto a lo que había pasado en Éfeso, pero no terminamos el capítulo. Vamos a ver del versículo 23 en adelante, dice así: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, obviamente refiriéndose a el Evangelio, porque había un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que en este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comienza a ser destruida la majestad de aquella que veneraba toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Bueno, hermanos, continuando la historia de Éfeso, podemos entender que Pablo pasó grandes situaciones, grandes penurias y también situaciones de persecución, y no solamente él, sino ahora ya también los que le acompañan. Ahora también ya los que le acompañan. Anteriormente, cuando habíamos visto que lo intentaron, ¿verdad?, de apedrear allá en Listra, pues fue solamente a él, pero ahora también arremeten contra los discípulos, y aquí es contra los del camino. Los del camino. No sé si ustedes se den cuenta, pero hay también vamos a decirlo así, un proceso o una evolución con respecto a identificar a los cristianos desde el tiempo que nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra. Primeramente se le llamaron los discípulos, nada más. Posteriormente se les llamó los del camino, los cristianos, ¿verdad?, que también se llamó por primera vez en Antioquía. Y posteriormente, durante la historia, ¿verdad?, ha ido caminando, se les ha llamado la gente del libro, por ejemplo, y son en realidad algunos, vamos a decirlo así, apodos que la gente dio, ¿verdad?, a los creyentes. La verdad es que cada uno de ellos me gusta, porque habla precisamente de verdades, habla de situaciones correctas. Ya posteriormente, bueno, ya los más coloquiales, ¿verdad?, ya no me gustan tanto como los que ahora se utilizan, pero en realidad, hermanos, tiene que ver precisamente con nuestra fe. Ahora aquí surge un personaje bastante controvertido, Demetrio. Demetrio era un artífice. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que se dedicaba a hacer estatuillas de Diana, Diana de los Efesios, o también se le puede conocer como Artemisa. Esta Artemisa es una diosa importante sacada de la mitología griega y trasladada a la mitología romana. Artemisa o Diana de los Efesios. De hecho, si ustedes, ¿verdad?, se acuerdan en nuestra época, en la cual no sé si todavía en las escuelas nos enseñan acerca de las 7 maravillas antiguas del mundo, se hablaba del templo de Diana en Éfeso. Se le consideró una maravilla, ¿verdad? Era un templo que estaba sostenido por 126 columnas. Cabía una buena cantidad de gente ahí, y además el sentido religioso e idolátrico que se daba ahí tenía que ver mucho con la inmoralidad. Con la inmoralidad porque sus sacerdotisas
¿verdad?, se prestaban precisamente a este tipo de adoración. ¿Y por qué? Porque Artemisa, o Diana de los Efesios, era la diosa de la fertilidad. La diosa de la fertilidad. Cuando comenzaba la primavera, ¿verdad?, se le ofrecían algunos sacrificios, se le ofrecían también, vamos a decir, ofrendas que tenían que ver precisamente con la agricultura, pero también las sacerdotisas se prestaban precisamente a vender sus cuerpos, por decirlo de alguna forma. En realidad eran unas prostitutas de esta diosa, pero era la forma en la cual se adoraba ahí en ese momento. Así que podemos entender la fuerza idolátrica que había en Éfeso. Esta estatuilla normalmente se podía ejemplificar de diferentes formas. Algunas veces se ponía solamente como una mujer, ¿verdad? Y con su, vamos a decirlo así, con la parte superior de su cuerpo descubierta. En algunas otras ocasiones también se fabricaba con muchos senos, esa es la palabra, con muchos senos alrededor de ella, porque representaba la fertilidad. Así que este era el punto de donde estaba precisamente Pablo. Y Pablo, al predicar, hermanos, sucede lo que debe de suceder en el corazón de las personas: alejarlos de la idolatría. Alejarlos de la idolatría. Nosotros vivimos en una nación altamente idolátrica. Faltan unos pocos días para que se den grandes, vamos a decirlo así, peregrinaciones, ¿verdad?, hacia el centro idolátrico más grande de nuestro país. Pues hagan de cuenta que era exactamente lo mismo, que había miles de gentes allá en Éfeso. Ahora, cuando una persona es convertida al cristianismo, va a surgir un cambio de vida. Y ese cambio de vida va a tener que generar una convicción de adorar al único Dios verdadero, el cual no puede ser representado con escultura, ni de madera, ni de metales, ni de ningún otro tipo de material. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando la gente ve mermada precisamente su ganancia? Demetrio, ¿verdad?, convoca a más artífices, a más obreros, a sus amigos de oficio, y les hace decir: ¿saben qué? Estas personas han venido a trastornar no solamente la fe de las personas, sino también nuestros negocios. Y es necesario que los paremos, en pocas palabras. Les había a ellos pegado lo que más les dolía, que era precisamente en el negocio. Ahora, la intención de Pablo no es crear una crisis económica en ningún lugar. La intención de los cristianos no es crear una crisis económica en nuestra región a través de todo eso. ¿Cuál es la intención del cristianismo? Es transformar vidas. Y en esa transformación de vidas, los recursos que son utilizados de forma, vamos a recursos monetarios que son utilizados de una forma idolátrica y vana, que solamente enriquece a algunos pocos, pues queden precisamente dentro precisamente de la responsabilidad de cada cristiano, llevándolos a considerar que precisamente también en el sentido material, y lo veremos más adelante, ¿verdad?, nosotros tenemos ya por convicción el entender que Dios nos lleva a sostener la obra del reino a través de nuestros recursos materiales. Esto es el diezmo. Pero entonces Demetrio, ¿verdad?, habla acerca de esto y lo menciona primeramente desde un punto de vista de negocio, pero después lo hace, vamos a decirlo así, lo hace ver como una situación política e incluso una situación ya a un nivel más grande, porque habla acerca de que esto es en toda Asia. Dice el versículo 27 que hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Actualmente el templo está casi totalmente destruido. De hecho, vamos a decirlo así, sus grandes columnas de mármol fueron destruidas, pero quedó fragmentada esas columnas, no fueron destruidas al polvo, sino fueron fragmentadas. Cuando se descubre este lugar, precisamente al principio del siglo XX, un arqueólogo se da la tarea de poder estar sobreponiendo
Esas fragmentaciones de una columna entre columna, toma de varias y se empieza a formar. Hasta en este momento lo único que existe, vamos a decirlo así, es la parte frontal de este templo, el cual se puede ver cuando vayan ustedes a Grecia, ¿verdad? Ya Éfeso, ahí lo van a ver. Y van a ver también las grandes avenidas que había para llegar ahí y algunos y otros bustos, ¿verdad?, que se pudieron recuperar. Y esto nos habla precisamente del sentido geográfico de esa ciudad. Pero aquí precisamente sucede lo que pues tiene que suceder con la idolatría, llega precisamente a un límite y a un fin. Pero dice aquí, y comienza a destruir la majestad de aquella quien venera toda Asia. Veamos la influencia idolátrica que tenía toda Asia. Y estamos hablando de Asia Menor, no estamos hablando de Asia Mayor, o vamos a decirlo así, la Asia donde está Rusia y están todos los países cercanos a ellos, sino estamos hablando prácticamente de lo que es Turquía, ¿verdad?, hacia Estambul. Así que ahí está esa situación. Y entonces se llena de confusión la ciudad, van al teatro, arremeten contra Gallo y Aristarco, aquí no contra Pablo, y se los llevan. Y el versículo número 30, Pablo quiere intervenir, dice así: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. ¿Qué quiere decir? Que le dicen: te vas a arriesgar. ¿Para qué vas? Va a ser peor todavía la situación. Y es importante, ¿por qué? Porque al tomar precisamente a Gallo y Aristarco, que eran macedonios, todavía vamos a pensar que había un sentido de nacionalidad, pero si hubieran tomado a Pablo como judío, hubiera sido todavía quizás más difícil la confrontación. Y dice el versículo número 31, también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado. Ya tenía amigos ahí Pablo, ya tenía 2 años trabajando ahí en ese lugar, y por lo consiguiente ya tenía algunos conocidos. Y dice que no se presentara en el teatro, en donde se estaba haciendo una especie, vamos a decirlo así, de juicio. Y dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, estaba dividida. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Se parecen a nuestras marchas, ¿verdad? Que hay aquí. No saben por qué se han reunido, pero ahí están. Así que, hermanos, dice que sacan entre la multitud a Alejandro. Alejandro es un escribano que sirve precisamente como procónsul o sirve como juez de la ciudad. Quizás, ¿verdad?, de descendencia griega. Y lo empujándole a los judíos, es decir, lo echan por delante a los judíos, ¿verdad?, para tratar de hacer juicio sobre Gallo y Aristarco. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, Alejandro, ¿verdad?, se sube ahí al lugar donde se va a emitir algún juicio, dice, él alza la mano, esta es una señal de que guardaran silencio, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, aquí vemos la descendencia es judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grandes llanas de los efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, la había tranquilizado, dijo, varones efesios. Ahora hay que también comprender algunas cuestiones. El imperio romano y el imperio griego fueron de las 2 culturas que en sus inicios tuvieron los mejores, vamos a decirlo así, fundamentos sobre el gobierno, sobre la república. Y eso les llevaba también a tener magistrados, jueces, y eso les llevaba también a tener juicios correctos, les llevaba a tener leyes escritas las cuales no podían ellos precisamente corromper. Así que este hombre se levanta y dice así, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Aquí simplemente hace alusión a lo que ya estaba gritando la multitud. Grandes llanas de los efesios. Y él se levanta y dice, bueno, esto ya lo sabemos. Ya lo sabemos que es grande. ¿En qué está basada o en qué está basado el juicio sobre estos hombres? Puesto que esto no puede contradecirse, dice el versículo 36, no podemos contradecir que esta llana de los efesios es grande, es necesario que se tranquilicen o que se apacigüen
o apaciguéis, ahí se va, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Qué les está diciendo? No vayan a cometer ustedes una locura, una injusticia, porque habéis traído a estos hombres, y aquí está algo que él razona, dice, sin ser ¿qué? Sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa. Sacrílegos y blasfemos de nuestra diosa. ¿Saben que un principio de la iglesia cristiana, desde el momento en que nuestro Señor Jesucristo la fundó, su propio cuerpo, es defender la libertad de creencias? Esto parece a veces contradictorio. ¿Por qué? Porque decimos nosotros predicamos a Cristo y vamos en contra de las creencias. No esa no es la situación. Nosotros vamos con la intención por la necesidad espiritual que tienen las personas. Y eso va a obrar un cambio. Pero no estamos atacando a las religiones en sí mismo para bloquear a la gente y que odie esos movimientos. No es así. Sino que el hombre precisamente tenga una fe razonada. Y eso es lo que aquí está diciendo el escribano. Yo no veo que ellos están atacando a Dios a los efesios. Yo lo que veo es que están llevando a cabo la evangelización y convirtiendo a la gente no creyente, en otras palabras. Así que entonces ahí precisamente dice en este versículo que no son blasfemos de vuestra diosa. Y aquí menciona quién impulsó todo este movimiento del agresivo. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno por cuestiones de negocios, dice, entonces vayan a una audiencia. Audiencia se concede. Y procónsules hay, es decir, gente que puede intervenir. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, si hay alguna otra cosa por la cual los están acusando, pues vayan a una legítima asamblea. Se puede decidir. Esta palabra asamblea es la misma palabra que en griego se utiliza para iglesia. La palabra iglesia significa asamblea. Y es utilizada también en la Biblia desde un aspecto judicial. Así que aquí no tiene nada que ver con la iglesia como identificando el cuerpo de Cristo, pero sí una asamblea. Y el versículo número 40 dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, es decir, de romper las leyes, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso o de este proceso que se estaba intentando llevar. Así que habiendo dicho esto, ¿qué dice ahí? Despidió la asamblea, es decir, no tiene caso porque no hay algo o delito por qué seguir. Esto fue muy importante porque Dios controló las cosas. Gallo y Aristarco fueron libertados y Pablo vio la oportunidad para irse. Por eso el capítulo número 20 dice así: viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Después que cesó el alboroto, obviamente un alboroto muy grande, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí hay expresiones afectivas, ¿no? Los abraza, los exhorta y se despide. Ahora cuando dice exhortado y abrazado tiene una connotación realmente judía y también de su tiempo. Allí en ese tiempo se daban un beso entre varones, ¿no? Un beso que se daba en la mejilla o cerca de la mejilla y depende de otras culturas a veces hasta en la boca, pero era bien visto con el aspecto precisamente de que era un saludo de aspecto cultural de ese tiempo. Y después de recorrer aquellas regiones, obviamente las regiones de Macedonia, que estamos hablando quizás fue por todas las aldeas entre Corinto, Éfeso, pero su intención era llegar a Grecia. Dice, y exhortándoles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, a esta ciudad importante. Y después de haber estado ahí 3 meses, dice que, siéndole puestas acechanzas por los judíos, para que cuando se embarcase para Siria,
tomó la decisión de volver por Macedonia. Es decir, él se da cuenta que está siendo acechado para darle muerte por los judíos, iba a partir de un puerto de Grecia para ir precisamente hasta Siria. ¿Qué es Siria? Para ir precisamente hasta Antioquía de Siria, la ciudad y la iglesia de donde fue enviado. Tendría que navegar, vamos a decirlo así, por esa parte del mar Mediterráneo, llegar quizás a Creta y subir hasta Siria. Pero él se da cuenta de que hay un complot y no es la única forma de regresar. Ahora la forma en que va a regresar va a ser por tierra. Así que él decide regresar por tierra a través de Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, es decir, subiendo por la península de Grecia, llegando hasta la parte más arriba de Asia, hacia Tesalónica, que es la parte, vamos, donde él estuvo también visitando y se formó la iglesia de los tesalonicenses. Él sube hacia esa parte, pero no va solo. ¿Quién lo acompaña? Sópater de Berea. No se dice mucho de sus acompañantes, solamente precisamente de su origen. Sabemos que eran discípulos, sí, sabemos que eran creyentes, sí, y sabemos que eran precisamente gente que le gustaba servir a Pablo por la causa del reino. Así que sube Sópater de Berea. Y Aristarco, que es aquel, ¿verdad?, que intentaron también llevar el juicio, lo acabamos de ver. Y Segundo de Tesalónica. Este nombre suena raro, ¿verdad? Se van a encontrar que también en las cartas paulinas, me parece que es en Romanos, en Timoteo, donde habla de cuarto. ¿Qué es esto? Estos eran unos sobrenombres que se les daban a los esclavos. Y entre los esclavos se les tenían jerarquías. Cuando era el primero, era el mayor de los esclavos. Y así se puede ir segundo, tercero, cuarto, y no sé hasta qué punto, pero por lo menos sabemos de segundo, de cuarto, y me parece que también por ahí hay un tercero. Cuando vean esos nombres, no se trata de un nombre propio, sino un nombre que designa a un esclavo. Así que Segundo de Tesalónica, de precisamente donde se fundó la iglesia de los tesalonicenses. Ya se menciona de donde Gallo de Derbe. Gallo era un nombre muy común en ese tiempo. Gallo era un nombre muy común. Cuando vayamos a estudiar la epístola, por ejemplo, a Gallo, ¿sí es a Gallo? No, la epístola de Pablo y a Juan y se menciona a Gallo. La primera epístola de Juan y se menciona a Gallo, y no se trata de la misma persona. Hay que tener cuidado con respecto de esto. Pero cuando estamos hablando acerca de esto, también se menciona de su origen, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Ahora, todos estos son sus acompañantes y se adelantan y ellos sí se van por mar, se van a Troas. Y después dice nosotros, ¿quién está incluido ahí? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Lucas no se menciona en muchas partes, pero se infiere que va porque precisamente ya se incluye dentro precisamente de las acciones y de los viajes que está con Pablo. Y si nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, que es una fiesta muy importante, ¿verdad?, en la fiesta judía, los panes sin levadura es posterior a la Pascua, pegadito luego a los siguientes días. Dice que pasando los días de los panes sin levadura hace esta mención para dar precisamente una connotación de tiempo, de cronología. Entonces por esto podemos saber que están en primavera, comenzando la primavera. Navegan de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Hasta aquí vamos a dejarle, pero vamos a ir comprendiendo cómo Pablo, ¿verdad?, a través de todos estos viajes, no fueron viajes en los cuales no hay un lugar en el que se pueda decir que estaba tranquilo. Siempre estuvo expuesto. Aunque en algunos lugares estuvo por 2 años, había constante oposición. Y hacia él y hacia sus
discípulos o sus seguidores, discípulos de Cristo también. Siempre hubo una constante precisamente de oposición. Ahora, esto no ha cambiado a través de los siglos. Esto ha ido continuando. Quizás nosotros estamos viviendo en la era en la que menos oposición tiene la iglesia evangélica. Pero sin embargo, sabemos que es solamente un paréntesis dentro de los tiempos de Dios. Porque llegará el momento en que habrá más persecución, más oposición, e incluso, ¿verdad? Ya hablando precisamente antes de la segunda venida de Cristo, habrá más manifestaciones de violencia hacia cada uno, ¿verdad?, de los que profesan ser cristianos, no cristianos nominales. ¿Qué es un cristiano nominal? Bueno, quiero decir aquel que se hace llamar cristiano, pero sin embargo no ha sido convertido y no tiene una convicción de salvación y por lo tanto tampoco un compromiso con el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo en el cual hemos seguido examinando, Señor, este hermoso libro de los Hechos. Bendice la vida de cada hermano, Padre, y permite, mi Dios, de que las peticiones que el día de hoy elevamos, Señor, delante de tu presencia sean contestadas. Sabemos que es por tu voluntad y por tu soberanía. Sabemos también, Padre Santo, de que jamás podremos manipular, Señor, una decisión tuya. Pero sí, Padre Santo, te pedimos que tomes en cuenta nuestro sentir, sobre todo en aquellos que se encuentran enfermos, que están pasando por una necesidad, y que tu Padre bendito sigas obrando en sus vidas. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.